responderé, dice el canto que cantamos el primero. Sí, ¿cómo vamos a responder? ¿Con qué nombre? ¿De la piedrita? Bueno, Él nos puso un nuevo nombre. Ya no me llamo Roberto. Pues ve a Jesucristo en nuestras vidas. Y junto con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Es algo muy precioso. Entonces, ya de entrada ya tenemos un lugar, ya tenemos un nombre nuevo. Muy bien, vamos a pasar al mensaje. Hermanos, Dios los bendiga. Qué hermoso es cantar con un corazón agradecido. Como dijo Alain, alabándole en todo lo que hacemos, no solo con la garganta, con cada acción. Mostrándole al mundo quién es nuestro Rey, el cual es manso y humilde de corazón. Únicamente el único que no anda en consejo de malos es el que sigue su palabra y su consejo, porque Él es el único que no es malo, el único que es sabio verdaderamente. Amén. Por eso lámpara es a mis pies su palabra, y es por eso que miel es para nosotros ese conocimiento y ese amor que brotaba de Él. Así que hoy, hermanos, como estamos finalizando la Semana Santa, de la cual trata de la Pascua, vamos a hablar de las últimas 7 frases que nuestro Rey pronunció antes de partir. Vamos a empezar. Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, tuya la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender este mensaje. Ayúdame a transmitirlo correctamente. Porque tú eres el único digno de mostrar de tu amor, Señor. Pero si alguien ha de ser enviado, envíame a mí, Señor. Aquí estoy con mi instrumento, el cual es inútil sin ti, pero contigo soy más que vencer. A ti te sea la honra, la gloria y el imperio. Y tú sabes que estas lágrimas no son de tristeza, sino de gratitud. Son de victoria, porque soy conmovido por tu amor, por tu poder, por tu humildad y por tu gran victoria. Porque como dice el canto, cuando ya se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé, porque fue un lugar que tú me compraste con tus méritos. Ese es el objetivo de lo que vamos a hablar hoy, entender que Él estaba contento porque veía el fruto de la aflicción de su alma, que era llevar muchos hijos a la gloria, y que muchos de todos nosotros digamos, aquí estoy, cuando ya se pase lista, yo estaré ahí para responder por tus méritos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos. Pues ahorita agarremos una máquina del tiempo, mis hermanos, y viajemos 2000 años antes, que vamos a reconstruir la última actividad y la más importante que hizo el Señor, y la más importante en la historia de la humanidad, que se hubiera hecho en carne. Viene un gran evento, las bodas del Cordero, pero es un evento espiritual. Aquí el Rey de Reyes se encarnó y vino a dar su vida en carne, y eso es lo que vamos a hablar hoy, porque los judíos entendían como Pascua, o Pesaj le llaman ellos, al evento donde cuando ellos estaban siendo esclavizados en Egipto, al momento de mandar la última plaga que el Señor estaba mandando para hacer recapacitar al faraón y que liberara a ese pueblo, todos conocemos que la última plaga es que el ángel de la muerte iba a pasar y iba a dañar a los primogénitos. Y se advirtió al pueblo y se les dijo, agarra sangre de un cordero y ponlo en tu puerta para que el ángel haga una pasada, eso significa Pascua, Pesaj, para que el ángel pase y no toque. Y así hicieron algunos, pusieron esa mancha de ese cordero inocente, el cual era un símbolo de lo que había de venir. Y ellos fueron, conocemos la historia, fueron llamados, ya una vez que el faraón no tuvo más remedio, ellos fueron liberados, agarraron pan sin levadura porque no había tiempo para fermentar, había que salir ya, y caminaron por el desierto aquellos varones con pan sin levadura, y algún día hablaremos más a profundidad de todo ese éxodo
cómo cada cosa representaba cada enseñanza espiritual. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso, sino precisamente en que nuestra verdadera Pascua es Cristo, el verdadero Cordero inocente que viene a manchar de su victoria y de su justicia, más bien revestirnos de su justicia. Ha sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nuestra verdadera Pascua es Cristo. Ya no es la Pascua judía, porque era un símbolo de lo que había de venir, no la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas es Cristo mismo. Adelante, por favor. Aquí tengo un diagrama que les voy a imprimir, donde se narra equitativamente con el paso de las horas en nuestro horario romano actual y también con el paso de las horas en el sistema judío de tiempo. Vamos a ver cada uno de los pasos, donde en un principio el Señor es presentado ante Pilato, después Herodes es regresado con Pilato y es sentenciado una por una. Pero es lo que vamos a ir viendo parte por parte. Adelante. ¿Qué es la Pascua? Ya lo explicamos. Adelante. Así que todos tenemos que iniciar esta reconstrucción de estos dolorosos pero victoriosos eventos, iniciando con el complot. Empezando en Mateo 26, del 1 al 5, dice la Escritura: cuando hubo acabado Jesús de decir todas estas palabras, que él habló del juicio que vendría al mundo, habló de las parábolas de las 10 vírgenes, que no seamos como esas vírgenes que estaban esperando en la puerta, como que no importándoles la llegada del esposo, y otras permanecieron con aceite firme, esperando gozosas de que vendría el rey, el esposo, y otras no les importó, parecían ser que amaban, pero no les importó, no estuvieron preparadas. Y cómo es importante que estemos preparados para ese momento. Entonces, habiendo dicho todas estas últimas palabras, y aparte que cita la parábola de los talentos, donde nos invita a no desperdiciar nuestros talentos, a hacer uso de ellos, ya una vez que, para poder llevar a la palabra del reino, ya una vez que acabó de decir todas estas cosas, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto les mencionó a sus discípulos. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y dieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ellos estaban orquestando todo un sistema, así como el Dios eterno estaba orquestando todo un plan de salvación y lo orquestó antes de la salvación del mundo para nuestro rescate. Así la humanidad pensó cómo poder deshacerse de él. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, desgraciados, malditos, pero prudentes. No querían estorbar al pueblo en el día de fiesta, porque venía la fiesta judía, el Pesaj judío. Maten a ese inocente, maten a ese justo, a ese revoltoso, pero nada más que no sea el día de fiesta. Adelante. Entonces ahora viene la traición. Mateo 26, del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, uno de los 12 escogidos, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo puedo participar en ese plan. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que venía a dar su vida por nosotros, a rescatarnos, que venía a entregarlo todo por nosotros, fue vendido por 30 piezas de plata. En ese tiempo, haciendo una equivalencia por el costo de la plata de aquel entonces, vendría siendo alrededor de unos $1,000 a $1,200. $1,000 a $1,200 costó para este varón la vida del Rey de Reyes. Cuando nosotros, que lo conocemos, sabemos que ni todo el oro del mundo vale lo que él vale. Adelante. Y él, nuestro Señor
quería tener un lugar para hacer la última cena, un momento de gozo, un momento de alegría. Pero ¿qué dice la Escritura? Que las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros sus nidos, y él no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él era de condición humilde. Él tuvo que pedir prestado el lugar. Hasta la tumba fue prestada. Él vino en condición humilde para hacer ver que la verdadera riqueza está en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe. Pero dijeron los judíos, eso a mí no me sirve. Eso no es riqueza para mí. Mátenlo. Así que en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fueron con tal hombre designado, Señor, préstanos porque el maestro dice mi hora está cerca. El varón estuvo dispuesto a prestar su lugar, pero no quiso ir a estar con ellos. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos dispuestos a hacer cierta ayuda, pero no a contribuir al evangelismo? No contribuir a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, no, pero pues yo estoy dando tal cooperación y ya con eso me libro. No seamos el que nada más coopera. Hablemos, que es lo más importante. El Señor no nos pide dinero, nos pide ir a ser discípulos a todas las naciones. Resulta que estaba yo con un varón ahí que fuimos a imprimir unas facturas. Y como que veo que es cristiano, le digo, ¿eres cristiano? Sí. Y, ok, ¿y tiene seguridad de salvación? Pues yo creo que sí. Entonces ya estuvimos hablando de eso. Y me dicen, sí, yo estudio en un seminario y yo siento el llamado de Dios, pero me estoy congregando en un lugar. Y me dicen, no te preocupes, tú eres rey y no sacerdote. Tú no hagas caso de tu llamado, estás aquí y tú vas a cooperar y con eso tienes. Tú eres rey y no sacerdote. Entonces yo dije, bueno, pues así me quedo. Yo siento el llamado, pero sí me quedo. Pues dice la Escritura que por su gracia y por su amor somos reyes y sacerdotes por su pura gracia. Y al decir reyes no está hablando de alguien que paga. Está hablando que somos hijos de un rey, pero nada tiene que ver con lo monetario. Entonces le invité a hacer uso de su llamado. Si él siente en su corazón ir a predicar el evangelio, ir a servir, ir a formar una congregación, que nada te sea piedra de tropiezo. Nada. Y el Señor irá contigo. Y así que le prestaron el lugar. Adelante. Entonces, tenemos la traición de Judas del 20 al 26, ya lo conocemos. Y del 26 al 29, el Señor instituye la Santa Cena. Dice el Señor, dice la Escritura, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A lo largo de la Escritura, vemos lo que vemos ahora también, la hipocresía religiosa. Cómo vemos que el hombre es bueno para preparar un ritual, bueno para preparar las alfombras, bueno para aventar agua y limpiar el altar, pero cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores estuvo entre nosotros, ni siquiera tuvieron la misericordia de darle agua para que tome. Y ellos muy bien vestidos para sus rituales, pero no pudieron vestirle a él, sino al contrario, lo desnudaron y lo clavaron en una cruz. Así la hipocresía actual ha convertido esto precioso en un ritual, donde la gente piensa que todo se trata nada más de comer algo físicamente. ¿Y qué dice la Escritura? Lo que se come por la boca sale a la letrina. La primera vez que el Señor recitó esto no fue en la Santa Cena, sino Él estaba predicando y dijo, el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre no entrará al reino de los cielos. Y los judíos que hacían sus fiestas de sus panes y levaduras y todo eso se burlaron diciendo, ¿y quién es este para darnos a comer su carne y su sangre? ¿Quién es?
Y hasta el apóstol Pedro se acercó y dijo, Señor, dura es tu palabra, difícil de entender es. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede asimilar? ¿Y saben qué les dijo el Señor? Pedro, tranquilo, ¿por qué te escandalizas? Las cosas que os digo son espíritu y son vida, porque la carne para nada aprovecha. ¿Qué más explicación quieres para entender que Él no estaba hablando de comer literalmente su carne y su sangre? No, pero es que mira el milagro, mira, espérame, déjame le rocío, ya tiene sangre, mira. Esto no es nada, mis hermanos. La única sangre que importaba es la de la cruz. Y fue derramada no para que literalmente la ingiriéramos, sino que hiciéramos uso de ese sacrificio por medio de la fe. ¿Qué estaba explicando el Señor? Yo creo que no entendemos, porque para nosotros es muy fácil decir, oye, tengo hambre, ve y compra un pollo, ve y compra esto, ve y compra otro. No entendemos que hay un sacrificio detrás, aún en lo habitual, quitando todo esto. Un inocente está pagando el precio para que tú sigas vivo horas. ¿Qué vas a hacer con esas horas? Fuiste, mataste a un animalito y sobreviviste, ok, así lo designó el Señor, está bien. Pero también el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se dio sacrificio para darte vida eterna. Si tú crees en Él y te arrepientes, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a agarrar, lo vas a creer, te vas a nutrir de esa promesa o vas a dejar que pase? Vas a decir, qué bonitas palabras, pero yo no quiero un rey sobre mi vida, yo no quiero un Señor de mi vida, yo estoy bien como yo estoy. Entonces, qué bonitas palabras, yo voy, yo hago, yo coopero, está bien, pero yo no quiero comer de su carne y de su sangre. El Señor estaba invitándonos a que así, como un pan que es inocente de nuestro pecado, de nuestra hambre, es partido para satisfacer una necesidad física, así también el Hijo de Dios prácticamente se partió, molido fue por nuestros pecados para darnos a comer una salvación eterna que ninguna de otra forma podríamos alcanzar, porque dice la Escritura, no hay otro nombre dado en todas partes, en el cielo y donde sea, dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque Él fue el que se manifestó y Él fue el que vino y pagó todo. Ahí está su carne y su sangre. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a creer que se trataba de una galleta y la vas a comer? ¿Acaso el buen ladrón le arrancó una oreja y se la comió para obtener la salvación? Y posteriormente a esto el Señor anuncia la negación de Pedro. No, Señor, yo daría mi vida por ti. Yo daría mi vida por ti. Antes de que cante el gallo ya me habrán negado 3 veces. Y el Señor, una vez acabada la Santa Cena, oró en el huerto de Getsemaní. Y Él estaba triste. Y Él lo quiso mostrar. Porque Él quería mostrar su humanidad también. Porque Él era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Dios mismo encarnado para sufrir en la carne las consecuencias de nuestras enfermedades, de nuestros dolores. Él cargó todo. Él cargó, Él en su cuerpo llevaba todo eso, llevaba esa debilidad, esa fragilidad de este cuerpo. Y lo hizo para mostrar su amor, porque era necesario que en la carne viéramos su amor. Porque si Él hubiera venido como espíritu, donde no sufría hambre, ni frío, ni dolor, no hubiéramos entendido el grado de su amor. Pero el amor es el mismo. El amor ya estaba antes de la encarnación. Y el amor está dispuesto. Yo tengo a mi hija, yo daría mi vida por ella. Y si ella necesita mi corazón, yo se lo daría. Y si no, ahorita no es necesario dárselo, no se lo doy. Para yo ver por ella. Pero cuando surge la situación, yo lo haría. Porque el amor es el que lo hace. El amor es el que se manifiesta. Antes de que siquiera ella lo pida, yo ya lo estoy ofreciendo. Así pasó con Cristo. No entendíamos el amor de Dios expresado de forma espiritual. Veía el Israel siendo infiel una y otra vez, y el Señor levantando la mano, extendiendo, aquí está mi mano, si se humillara mi pueblo, si se arrepienten, aquí estoy yo con ustedes. No entendieron. Un pequeño remanente entendió. ¿Seremos nosotros de ese pequeño remanente? ¿O seremos de ese otro porcentaje de hipócritas que se visten y dicen, pero con sus hechos lo niegan? Y el Señor pidió, oren conmigo, que estoy triste. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar llamado Getsemaní, que es un huerto, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fue lo que les pidió: quedaos aquí conmigo. Yo soy el de que voy a cargar la cruz, yo soy el que voy a cargar el pecado. Solo estén aquí conmigo. Ni eso pudieron, ni eso pudimos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar una hora? Él vino a sufrir 33 años, perseguido desde que era un niño. Y no podemos estar ni una hora. Un amor eterno que estaba desde antes de la encarnación. Cuando vas a tener un hijo ya estás preocupado por él antes de que nazca. Y nosotros no pudimos estar una hora esperándolo, orando con él. El Señor no estaba diciendo: crucifíquense allá conmigo en la carne. Esperad una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, orad. No te quedes dormido espiritualmente. Esto lo usan fuera de contexto para decirle a la gente que esté desvelada toda la noche. No, velar no es desvelar. Velar y orar, estar despierto espiritualmente, esperando la buena oportunidad de predicar a tiempo y fuera a tiempo al Rey de Reyes. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo volvió a hallar durmiendo. ¿Cómo está eso? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya dormid, descansad. He aquí llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dormid ya, porque aunque ustedes sean infieles, yo no lo voy a hacer. Dormid ya, yo me encargo del resto. Adelante. Así que ahora tenemos el arresto, traición de Judas e intento de defensa de Pedro. Mientras, Mateo 26 del 47 al 56, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mírense, los ancianos del pueblo, los sacerdotes del pueblo, la religión misma mostrando su hipocresía, fingiendo que adoraban a Dios y teniéndolo enfrente, crucificándolo, amenazándolo con espadas y con palos. ¿Y qué dijo él? Con espadas y con palos, como a un ladrón. Si tanto tiempo han estado conmigo y ¿en qué momento yo me mostré violento para que necesitáis palos y espadas para atraparme? Y Jesús le dijo: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. El beso de la traición. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Por un evangelio sabemos que fue Pedro, el cual se asustó y sacó la espada para defender al Señor y le cortó la oreja. El Señor agarra la oreja y la vuelve a pegar y dijo: guarda esa espada, porque el que saca espada, espada morirá. Él vino a que tengamos vida, Él no vino a que nos matemos. Y ahorita andan las guerras donde está inmiscuido Israel, y andan ahí los grandes hombres de Dios diciendo: esa es una guerra santa y Dios quiere eso, y Dios le da el poder a Israel para que se defienda. Hay que pelear en el nombre de Dios. Y dice Netanyahu: sí, mis ejércitos son morales, sirven a Dios Todopoderoso. Y estando Dios en carne dijo: no, guarda esa espada, que el que saque espada, espada morirá. Yo venga que tengan vida, porque ahora son los mansos los que heredarán la tierra.
Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Su vida no se la robaban, Él la estaba entregando. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Así es necesario que suceda. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y lo llevaron al concilio, Mateo 26 del 57 al 67. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y ahí trataron de acusarlo falsamente. ¿Qué había para acusarlo? No había nada. Un hombre inocente, varón justo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo el pueblo sabía que él era justo y él era inocente. Su santidad, su honestidad, su humildad trascendían de los milagros que había hecho. Porque los milagros había estafadores que imitaban con magia falsa. Pero el amor no se puede imitar. La humildad no se puede imitar. Se puede fingir, pero tan pronto y cae la situación, quedas expuesto como el hipócrita que eres. Y no hallaban algo para condenarlo. No encontraban la razón, no encontraban, oye, pues ¿cómo le hacemos? O sea, no, se contradecían entre ellos, dice, si vamos leyendo la escritura en los evangelios sinópticos, se contradecían entre ellos, hasta que por fin dijo, es que él dijo que iba a derrumbar el templo. Él dijo que iba a derrumbar el templo. Y hay un pasaje donde el Señor lo llevan a ver el templo de Salomón, y él dijo, pues sí, pero esto va a estar piedra sobre piedra. Mas yo os digo que yo derrumbaré el templo y lo reconstruiré al tercer día. Hereje. Hereje. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso fue un insulto para el sacerdote. Y veamos por qué. Vamos a adelantarle un poquito. Tenemos una profecía de Daniel, de capítulo 7, versículo 13 a 14, donde es citado el Hijo del Hombre, diciendo, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado todo dominio, toda gloria y todo reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Nunca pasará, no son 1000 años, es una eternidad. Y su reino uno que nunca será destruido. Jesucristo estaba citando entre el sumo sacerdote, que Él es el Hijo del Hombre, el Rey cuyo reino nunca iba a ser destruido. ¿Y qué hizo el hipócrita el otro? Rasga sus vestiduras y dice, blasfemia, condénenlo. Además, no solo está diciendo que va a destruir el templo, sino se está haciendo pasar por Dios este pecador. Regrese por favor al anterior. ¿Qué os parece? Dice. Mira. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, y otros le bofetaban diciendo, profetízalo, Cristo, ¿quién fue el que te pegó? Eran tantos los golpes. A ver, si aquella vez te tocó y dijiste, alguien me tocó, bueno, ahora te estamos golpeando, profetiza, ¿quién fue? Después del arresto es cuando Pedro lo niega 3 veces. Créeme, mi hermano, que duelen los golpes, pero más duelen las traiciones. Adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó, se aventó, no. Lo agobió un remordimiento, una tristeza que no es la que Dios quiere para un arrepentimiento verdadero. En griego, arrepentido aquí habla en griego se pronuncia metamelomai. Él se vio agobiado de la pena que venía, del castigo que venía. Él se vio agobiado por el castigo que va a pasar, no realmente por estar entregando a un inocente. Yo le explico a la gente: imagínate que alguien va y le roba el bolso a una señora, y cuando abre el bolso dice ahí: aquí está todo mi dinero, hija mía, te lo dono para que salves a tu hijo. Yo te lo entrego así porque estás enojada conmigo y no lo vas a poder aceptar, pero aquí te lo dejo. Entonces el ladrón, al verlo, puede arrepentirse y dice: ¿qué estoy haciendo? Estoy rompiendo un acto de amor precioso, déjamelo regreso. Ese es el arrepentimiento que quiere Cristo. Pero sin embargo, si este ladrón dice, al ver el dinero y al ver la nota, dice: ya la hice, mira, es bastante dinero. Y él va y luego lo arrestan y lo meten a la cárcel y dicen: ay, ¿por qué le quité ese bolso a esa señora? Porque ahora estoy pagando el precio. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? El primero, el regresar, porque está conmovido por el acto de amor. Es el metanoia, es un deseo de cambio, es un miserable de mí, ¿qué estoy haciendo? Ando quitándole al inocente lo poco que tiene. No lo voy a regresar. Esa es una tristeza que produce el arrepentimiento genuino, que dices: yo ya no quiero ser así, Señor, transfórmame. Pero si cuando lo único que tienes miedo es miedo a darte cuenta que entregaste al Hijo de Dios, y pues allá Él, pero ahora la bronca que se me viene, esa tristeza te lleva a una alta destrucción. Y es lo que dice la Biblia: la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que proviene de entender el Evangelio, el remordimiento de decir: por mi culpa tú tuviste que morir, esa produce salvación. Y por eso vemos a esta señorita que pidió la eutanasia, estaba viviendo la tristeza del mundo. El mundo le volteó la cara y ella no pudo aguantar. Al Rey de Reyes le voltearon la cara y él sí pudo aguantar, porque su amor fue más grande que su tristeza. ¿Se entiende? Allá tú, y él se suicidó. Y ya no sabían qué hacer con ella, así dijo, y después de consultar, pues dice: no, pues no le podemos hacer las ofrendas. Estaban más preocupados qué hacer con el dinero que con alguien que se acaba de matar. Fíjese la frialdad de la religión. No, pues ¿qué hacemos con él? Pues no lo podemos echar porque dice que pues, es precio de sangre y pues, vamos a manchar la ofrenda. No les importó manchar el piso con la sangre del Cordero de Dios, pero sí les importaba manchar la ofrenda. Así que lo que hicieron fue comprar un terreno ahí, y vamos a decir que es para sepultar a los extranjeros. Y ahí se cumplió otra profecía. Y no nos vamos a encerrar en las profecías porque no vamos a acabar. Pero fueron más de 300 profecías que se cumplieron en Cristo. Adelante. Entonces Jesús estaba ante Pilato, Juan capítulo 18 del 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? Tu pueblo te está entregando a mí. Yo no quiero condenarte. Yo veo inocencia en ti. Pero ¿por qué me trae tu pueblo? ¿Por qué te trae a mí tu pueblo? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, la Escritura dice, combaterían, pero no se habla de pelear con violencia, sino se atravesarían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego tú eres rey, pero eres rey. O sea, tu reino es de otro mundo, pero sí lo eres. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Pero y en eso interrumpió y dijo, cuando hubiera dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no encuentro en él ningún delito. Yo no encuentro nada. Yo me lavo las manos de este inocente. Sobre todo porque había un testimonio de que la esposa de Pilato dijo, no te metas con ese inocente. Yo he soñado con él y he tenido sueños profundos de él. Él es inocente, no manches tu sangre con su sangre. Y Pilato fue sabio en eso y dijo, no, yo no hallo pecado en él. Adelante. Pero la tierra, los pobladores acusaban a Pilato y le decían, ¿cómo? Si él es un pecador, pecó contra el cielo y pecó contra el César, y tú también estarías pecando contra el César si lo defiendes y si lo proteges. Entonces Pilato se vio atormentado, aprisionado por las acusaciones. Entonces él tomó a Jesús y lo azotó. Porque era lo que decía, bueno, mejor le pegamos nada más. ¿Qué hizo este hombre para que lo mate? Tanto odio le tienen, bueno, déjame lo azoto y vamos a liberarlo. No, crucifícalo. Tranquilos, es día de fiesta, se acerca la Pascua. Yo libero a un ladrón o a alguien como agradecimiento al pueblo. Déjame lo libero. No, danos a Barrabás. Oye, pero si este no hizo nada y Barrabás es un asesino, si lo suelto va a andar matando entre ustedes. Suelta a Barrabás. Maten a Jesucristo, gritaba el pueblo. Entonces los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Es increíble cómo hay gente que dice, oh, mira, él tenía una capa que echaron suertes para, ya cuando lo iban a matar, echaron suertes para quedarse. Entonces él era de mucho dinero. Predicadores en internet grabados diciendo, él era un rey, mira la capa que tenía. La capa que él tenía se la pusieron en forma de burla, diciendo, aquí está el rey de los judíos, y aquí está su corona. El único que merecía portar una corona, le pusieron unas espinas, porque así es el mundo. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él, háganle ustedes, yo no. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, él debe morir. Dice el romano, yo no encuentro infracción en mi ley. Sí, pero nosotros sí tenemos una ley y él la rompió y él debe morir porque asimismo se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y esto es una hipocresía grandísima porque los césares se decían hijos de Dios. Ahí sí no les molestaba a los religiositos. Ay, sí, no, hijo de Dios. Ay, sí, bésale los pies. Pero que no venga el rey de reyes y señor de señores, humilde como cordero, porque decían, mátenlo. Miren la hipocresía de los pueblos, aplaudiendo a un tirano, besándole la mano a un hipócrita, por miedo. Y clamaban por misericordia en sus almas. Perdónanos, Señor, no nos tomes en cuenta nuestro pecado, perdonaremos como hemos perdonado y tendremos humildad. Dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Ay, sí, está bien, vamos a tener misericordia, Señor, porque aquí dice misericordia, misericordia. Y tuvieron al Dios mismo enfrente y no tuvieron la misericordia de ni siquiera esperar con Él una hora. Ni siquiera darle agua cuando necesitaba. Entonces dijo Pilato, cuando Pilato oyó decir todo esto, tuvo más miedo. Pilato, como que entendía el problema que venía. Tuvo miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tú tienes contra mí, si no te fuese dado de arriba.
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. No hay ningún poder sobre Cristo. Él voluntariamente se estaba entregando. Mi vida no me la roban, yo la estoy entregando. Tú no tienes ningún poder sobre mí, se te ha dado permiso de tocarme, porque así era necesario, para que entiendan de mi amor y de mi entrega. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban a voces diciendo: si a este le sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta es la hora, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos ningún rey más que el César. Ningún rey más que el César. Ni siquiera ¿dónde? Ni siquiera por dignidad o de perdido hubieran dicho: nuestro rey es Jehová, al no entender que el Hijo de Jehová estaba manifestado. No, dijeron: nuestro rey es César. Cobardes, hipócritas. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Adelante. Así que Juan 19, 17 al 24, y él cargó su cruz. La crucifixión era un método de castigo romano, y hubo muchos crucificados, pero no todos tenían que cargar su cruz. Pero en el caso del Señor había un caso especial e irrepetible, que por primera vez en la historia era un 100% inocente el que cargó ese castigo. 100% inocente. Y quisiera yo preguntarles: ¿cuál será la muerte más terrible físicamente hablando? ¿Será la de quemado? ¿Un dolor terrible y del cual no puedes escapar? ¿Estar entre las llamas? ¿O será el del ahogado? ¿Estar anhelando por aire y no poder alcanzar? La crucifixión combina ambos tipos de muerte. No nada más es algo terrible estar cargando la cruz y la humillación y todo lo demás, sino que una vez que te clavaban, todo el peso del cuerpo caía sobre las piernas. Al tener las manos extendidas era imposible hacer fuerza con las manos, y menos estando tan cansado, tantas horas al sol y después de haber sido humillado. Entonces todo caía sobre las piernas. Entonces el diafragma se doblaba. Y tenían que hacer fuerza con las piernas porque era el único que podría hacer fuerza para poder respirar. Entonces los crucificados muchas veces morían primero de asfixia antes de cualquier otro. Y cuando era necesario acelerar el proceso de mortandad, iban y les rompían las piernas para que no tuvieran más opción de alcanzar el aire y terminaron asfixiados. Pues el Señor le dolió mucho y estuvo triste, pero estuvo dispuesto a cargar eso por ti. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Por eso algunos dicen: oye, pues la cruz de Gólgota o del Calvario es lo mismo, es el mismo lugar. Y ahí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió Pilato un título. Ponían un título arriba de la razón por la cual eran crucificados, cuando el crimen era importante. Cuando no, pues mátalo ya. Pero cuando era un crimen importante, lo ponían arriba. Pero en este caso parecía como un tipo burla, que dijeron: ponle Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En hebreo por los judíos, por el pueblo judío. En griego por el pueblo romano. Y en latín porque era la lengua oficial de Roma. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Di que él es rey, que no digas que es el rey. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y aquí tenemos un punto importante, ahorita vamos a ver por qué. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la túnica del rico, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella.
para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera otra profecía que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Adelante. El tema del título puesto arriba de la cruz de Cristo esconde un detalle muy importante que pocos hablan. En el latín, Iesus Nazarenus Rex Ipdareum, que es el famoso INRI que nos han presentado. En griego encontramos INVI o INVI con V del griego antiguo, que sería Jesús no Nazoraios o Basileos ton Iodaion. Pero lo hermoso aquí es que en hebreo, al escribir la misma frase, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, al escribirlo en hebreo, se formaba, agarrando las iniciales, un acrónimo que se pronunciaría Yeshua, Hanos Notri Usmelech Ha Heyudim, que significa lo mismo que Invi y que Inri, que es Yeshua es Jesús, Hanotziri es de Nazaret, Melech con V o V, es rey, Hayehudim, de los judíos. El acrónimo es YHWH, el tetragramatón, que representaba el nombre de Dios, con el cual Dios se presentó ante Moisés y dijo, diles que yo soy el que soy. Este es el verdadero nombre del Señor en letras latinas. Esto es lo que significa yo soy el que soy. Oye, pero que no es Jehová, que no es Yahvé. Jehová y Yahvé son compuestos fonéticos que los teólogos han tratado de sacar para poder pronunciar esto. Pero este es el verdadero nombre. Y la Trinidad, la doctrina de la Trinidad nos permite llamarle así a Cristo, porque Cristo es el mismo Dios, coexistiendo con su Padre y con el Espíritu. Pero los tres forman el mismo Dios que se presentó a Moisés diciendo, yo soy el que soy. La doctrina de la Trinidad no fue para hacer ver a Cristo como un Dios inferior, como creen algunos. Es para respetar que Cristo es uno en esencia con su Padre. La doctrina de la Trinidad nos permite llamarle Dios, porque para eso surgió la doctrina de la Trinidad, para defender ante el hereje arrio que trataba de subordinar a Cristo como un ser inferior, un ser creado, cuando la Escritura dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Y en Él existimos, en Él nos movemos. Y todas las cosas las sustentan con la palabra de su poder. Adelante. Así que este es el título que estaba en la cruz. Ese fue su crimen, ser el creador de toda esta razón, esta generación adúltera. Así como cuando tu hijo comete un error, tú dices, yo voy por él porque lo amo, porque él tiene mi apellido, él es mi sangre, yo voy y pago por él. Pagas el precio, pues él tuvo que sufrir por ser quien es, por haber creado y por habernos dado libertad. A ver si entendíamos de su amor. Y lava ascuas de fuego, se amontonen sobre nuestra conciencia y digamos, hemos crucificado a un inocente. ¡Qué Dios de amor tan infinito! ¡Qué entrega tan preciosa! Una gente atea me dicen, oye, ese es tu Dios. Cuando el tal romano avienta rayos y el otro avienta no sé qué, y tu Dios es alguien que muere en una cruz. No has entendido el amor, no has entendido la misericordia, no has entendido la paz. Y ahí está la razón por la cual todos esos dioses son falsos, porque el hombre crea dioses a su imagen y semejanza aventando rayos. Pero solamente el Dios verdadero iba a venir a humillarse a sí mismo, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de todo. Y no lo hizo por teatro. El sacrificio fue gráfico porque era necesario mostrar el amor, a ver si así entendían. Adelante. Ahí tenemos. Y por eso decía, no, quítalo. ¿Cómo? ¡Qué escándalo! Que esté una cruz con el título de Dios, justamente en el día de Pascua, cuando estamos celebrando que Dios nos liberó. No, quita eso, quítalo. Ponle de otra forma, no, lo que yo he escrito, dijo Poncio Pilato. Y así quedó para la eternidad, que había este nombre arriba de nuestro Salvador.
Así que ahora empezamos con las últimas 7 frases que le ruego a Dios tiempo que nos permita terminar. Cuando ya estaba el Señor crucificado, cuando ya lo estaban humillando, cuando ya lo estaban maltratando, la primera frase de las 7 es: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El Señor tenía poder sobre todas las cosas. Hay un pasaje donde se acerca a una higuera y busca fruto y no la encuentra y la seca. Y hay gente que me dice: oye, ¿cómo es posible que Dios se haya enojado con la higuera? Lo que Él quería mostrar era un mensaje muy profundo, que después hablaremos de él. Pero otro de ellos es: Él tiene dominio sobre todo. ¿Acaso no pudiera pedir Él legiones de ángeles para que lo defiendan? Y ni lo necesitaban. Ni Él necesitaba a los ángeles, con tronar los dedos, con soplarles los seca a todos de ahí. Pero de ser el Todopoderoso, el que todo lo podía, decidió perdonar. Decidió no pagar mal con mal. Porque Él es santo, porque su amor es genuino. Él tenía todo el poder y escogió el perdón. Ya hemos hablado aquí del perdón. Decimos: no, es que yo no quiero perdonar porque esa es una persona muy mala. No lo merezco, no merece ser perdonado. Sí, pero tú mereces perdonar. Porque el que no perdona es como el que deja la daga enterrada. El Señor no podía seleccionar los clavos, pero Él sí podía permitir hasta dónde entraban. Porque es terrible el que entra en la carne, pero más el que entra en lo espiritual, en el corazón. Es que Él me hizo esto y está el clavo ahí atorado. Es que Él me dijo, y es como si cargaras una mochila llena de piedras de todo lo malo que te han hecho. Y ahí estás: no voy a perdonar, y no voy a perdonar, y no te das cuenta que tú eres el del problema. Suelta esas piedras. Si Él, el Rey de Reyes, le hicieron lo que le hicieron y a ti no te han hecho nada, ¿qué te hicieron a ti comparado con esto? Y si Él decidió perdonar, ¿no te debería impulsar eso a perdonar también? ¿A ti qué te hicieron? No, pues me mintieron. O no, me dijeron gordo. El Rey de Reyes lo estaban matando cuando Él a eso vino a dar su vida, pero ellos no estaban diciendo: déjame lo mato para que se cumpla la profecía. No, ellos lo que querían era destruirlo, igual que Judas. Hay unos desconocedores que dicen: Judas estaba siguiendo una instrucción. Para nada. Si hubiera sido así, el Señor no hubiera dicho más, le hubiera valido no haber nacido. Judas estaba actuando con su propia ambición. Él no sabía que había un propósito eterno. El Señor dejó la pieza donde era necesaria, pero la pieza actuó en su propio libre albedrío para destruir lo que tenía que destruir. Fue una pieza, pero una pieza que actuó con maldad, así como los que buscaban matarle. El perdón de Jesús es un desafío para todos. Nos invita a evaluar las reacciones ante las injusticias. Nuestra naturaleza es pagar mal con mal, pero el perdón libera y saca la daga enterrada. De lo contrario, es una herida que llevarás. Una herida que no saldrá sangre, pero saldrá amargura, saldrá tristeza, saldrá oscuridad. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa y todos estamos infectados, pero qué tanta oscuridad tenemos es que tanta dejamos entrar. Hasta que dijimos: ya basta, he decidido perdonar porque Él me perdonó. Yo también actué, y peor, contra Dios de lo que a mí me actuaron. Entonces yo te pido perdón, Señor. Reconstrúyeme, hazme una nueva criatura. Enséñame a perdonar como tú perdonaste. Que rompe este vaso viejo y haz uno nuevo, Señor. Sé el alfarero de mi vida. Así como fuiste el carpintero del universo, sé el carpintero de mi corazón. Y corta lo que tienes que cortar. Quien no perdona queda preso de su amargura y de su resentimiento. Yo no decido clavar el clavo, eso me lo clavan a mí. Pero yo soy el que permito hasta dónde llega y por cuánto tiempo llevarlo incrustado. Adelante. La segunda frase: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que el Señor, nuestro bendito Salvador, estaba en el medio. Y había 2 ladrones, Dimas y Gestas. Ellos representan perfectamente la humanidad. Los 2 pecadores siendo crucificados por su propio pecado. Ellos nos representan. Como dice la frase por ahí: ese sí me representa. Sí, estos sí nos representaron. Pecadores. Ellos los dos, para que entendamos bien la historia, los 2 estaban vituperando contra Cristo. Ambos.
Ambos estaban atacándolo hasta que uno entendió y dijo: oye, espérate, tú ya te estás muriendo y todavía estás blasfemando, todavía estás atacando a este hombre que tú sabes bien que es justo. Todos aquí saben que él es justo y todavía estás aquí haciendo lo que tienes que hacer. Y él se volteó a ver al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y algunos dicen: ay, qué suerte de haber estado al lado del rey. Tú ahorita estás al lado del rey también, porque él es omnipresente. Y aquí lo que sucedió no fue una suerte. El ladrón fue evangelizado por medio de entender gráficamente lo que estaba pasando. Un inocente muriendo en manos de bestias. Y él no pagaba mal con mal, seguía predicando, pidiendo intercesión: perdona a los que no saben lo que hacen. Entonces, como dice la Escritura, cuando no pagas mal con mal, amontonas ascuas sobre la conciencia de tu adversario. Se amontonó ascuas sobre la conciencia del ladrón al ver el escenario y dijo: no, en verdad este es el Hijo de Dios, en verdad él es el hijo de David, porque él no era ningún ignorante. Los judíos sabían, hasta los peores, que estaría difícil decir cuál era el peor, si él o los sacerdotes. Hasta los peores sabían las profecías, al mínimo más o menos. Pero él dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios, en su corazón, para que haya dicho: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y el Señor le dio la salvación, que muchos se van a quedar sin ella, porque dijeron: pues yo mejor predico, mejor esto, mejor aquello, saco fuera demonios aquí, pero yo no quiero declararlo como el Señor de mi vida, y no quiero confiar en que su amor fue real para haber dado su vida por mí, y que su sacrificio realmente fue eficiente. Yo no lo creo, porque no me siento amado, o yo no creo que su sacrificio haya sido suficiente. Entonces mejor me gano mi salvación por medio de ir el domingo a la plazuela, o allá a la plaza, o a irle a cantar a alguien que no conozco. Porque los invitas: oye, vamos a hablar de la Pascua. No, yo voy a ir a cantarle a Dios. Ah, bueno, ¿a cuál Dios? Pues al que dicen ahí, ¿no? ¿Pero qué hizo por ti? ¿Tienes seguridad de salvación? ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes de qué trata la Pascua? No, pues no sé, pero pues hay que cantarle, ¿no? Para obtener algo. Ahí está mi jefe, ¿no? Pues déjame lo peino o algo para que me dé un ascenso. Esa es la religión. Por eso decimos que Cristo no es religión, es relación, porque si no has entendido que Cristo es un Dios vivo, que está ahí a tu mano, al alcance de tu mano, por medio de la fe, como un amigo, como un salvador, como un maestro, al cual tú puedes interactuar con Él día a día, reposando en sus promesas, enfrentando el desierto de la mano de Él. Si no has entendido eso, no has entendido nada. Adelante. Y otra cosa muy importante que nos mostró el ladrón: que nunca es tarde para volverte a Dios. Si estás ahí a punto de morir, acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Qué triste alcanzarlo hasta ese momento, porque es hermoso haber vivido siendo instruidos por Él. Porque perfectos no somos, pero estamos en un camino de perfección. Y aunque estemos muy lejos de tener la estatura del varón perfecto, somos mejores que aquellos que deciden ignorar y deciden maldecir. Nosotros, cuando nos equivocamos, pedimos perdón y levantamos. Somos una familia, esa es la iglesia. Somos una familia donde lloramos con los que lloran, se alegran con los que se alegran. No nos gusta el criticar, no nos gusta envidiar. Al contrario, porque el Señor nos ha enseñado, y cuando cometemos el error pedimos perdón. La tercera frase: entonces qué hermoso haber aprendido a amar y a ser manso y humilde antes de nuestra partida, para poder ser un espejo de su luz y darle a conocer. Porque lo único realmente hermoso es conocerle. Lo segundo sería darle a conocer. La siguiente frase sería: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo el discípulo: he ahí a tu madre. Muy probablemente José ya había fallecido para este momento. Él tenía que partir, y con voz débil él dijo: él estaba asignando a su madre en la carne, a uno de sus discípulos. ¿Qué nos recuerda esto? Que mientras el amor exista y la fuerza y la energía sea suficiente, vamos a actuar a favor de los que amamos.
y más sabiendo que algún día nos vamos. María era amada no por ser la madre biológica. El Señor la creó en el vientre de su madre. El Señor la amaba porque ella era una sierva del Señor. Ella declaraba: bendito sea el Señor mi Salvador, el cual no se ha fijado en mi bajeza, sino que ha encontrado en mí una sierva. Hágase en mí según su voluntad. Ella fue una hija de Dios. Claro que sí, y bienaventurada es entre las mujeres por haber tenido el privilegio de haber cargado al Creador del universo en sus manos. Hay una canción preciosa que dice: Mary, did you know? María, ¿sabías que aquel bebé al cual tuviste a luz, Él fue el que te dio luz a ti? Él fue el que creó todo, y al que tú puedes besar su mejilla, Él va a entregar en su mayor acto de amor para darte una redención que tú jamás puedes alcanzar. Muy hermosa canción y una total verdad. Una vez mi papá fue a hacerle un trabajo a una persona que ya se estaba muriendo. Mi papá se dedica al control de plagas igual que yo, y ya se estaba muriendo el señor de cáncer en sus últimas etapas. Y el señor estaba supervisando el trabajo de termita porque era una casa que le iba a dejar a sus hijos. Y decía: papá, oye, decía él, para él no tuvo el atrevimiento de decirle, pero dijo: ¿y qué? Pues si él ya se va a morir, ¿por qué le importa tanto que se haga tan bien las cosas? Pues por el amor de dejar las cosas en orden. Porque cuando amas y tienes la fuerza, vas a hacer hasta el último aliento para hacer lo que esté bien, y es lo que estaba haciendo él, cumpliendo como dijo: yo ya me voy, pero yo voy a encargar a ella que ella no esté sola. Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana y para las 12 ya había dicho estas 3 frases. Y posterior a eso, la luz natural empezó a disminuir entre las 12 y las 3, lo cual algunos teólogos explican como un eclipse. Y curiosamente hay un eclipse registrado alrededor de hace 2000 años en esta región, para gloria y testimonio del Señor. Adelante. La siguiente frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Hay una bendición muy hermosa en el Antiguo Testamento. Se consideraba la bendición aarónica. Esta es la hermosa bendición aarónica. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor alce su rostro hacia ti y te conceda paz. No hay mayor bendición que el Creador del universo, el cual es benigno, esté al pendiente de ti, observándote, cuidándote, proveyéndote. No hay mayor cosa preciosa que esa. Dicen: ay, si tuviera una lámpara de Aladino, pediría esto. No, yo lo que pediría es lo que Él ya me dio, que el Señor esté al pendiente de mí a lo largo de mi vida, que el Señor de paz y el Señor de amor esté vigilándome, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y todos sus súbditos. Ahí anda. Por esto este mundo es un caos, por eso es un infierno en vida, porque tantos han decidido ignorar a Dios y aman más al dinero que a las personas, y por eso contaminan ríos, mares, envidian, lujurian, y si pudieran hasta te mataran en el silencio si les caes gordo. Y el Señor lo demostró. Ellos pudieron matarlo y lo hicieron. ¿Qué dijo el Señor? No lloren por mí, lloren por ustedes, porque si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué harán con las ramitas? ¿Qué harán con el árbol seco? Estamos entre lobos. Dijo el Señor: los mando como ovejas entre lobos, y ahí están los lobos maullando ahí, buscando mordernos. ¿Y qué pasó en la cruz? Algo que pocos han entendido. No nada más fue el dolor físico. Aquí hay algo infinitamente superior al dolor físico. Que el Señor quitó la bendición de Aarón del Señor. Su cara fue volteada y dejó de ver al Hijo. Nosotros tenemos esta bendición por gracia. El Señor por méritos la podía tener. ¡Qué amor tan grande! ¿Cómo no voltear a ver al Hijo? Como cuando lo bautizaron, dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y ahora le volteó la cara, dejándolo a la merced del diablo y de sus legiones. Habían clavos, habían coronas de espinas, había la cruz, pero también los demonios estaban aprovechando ese momento y estaban contentos pensando que realmente estaban acabando con el Hijo de Dios. Pero Él lo que estaba haciendo es
Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se dejó colgar en un madero y él vivió lo contrario a la bendición arónica, porque fue grande su amor y su disposición de llevar muchos hijos a la gloria, para que ustedes nunca padezcan de lo contrario de esto. Y dicen, ay, es que yo tengo alergias, ay, es que yo tengo la enfermedad no sé cuál, y ay, es que no. Cristo cargó algo infinitamente peor y lo hizo por ti. Así que no te quejes de tu aguijón, que tu aguijón es para que entiendas. Y no se te quite lo humilde, y entiendas y voltees a ver a aquel que lo hizo todo, porque así es como conocemos a Dios, mis hermanos. No lo conocimos porque nacimos en una cuna cristiana, no lo conocimos porque el papá era predicador. Lo conocimos porque íbamos huyendo de Saúl, íbamos huyendo de nuestros problemas y nos quejamos con él y le dijimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y empezamos a pelear con Dios cuando Él es el único que nos puede ayudar. Y en su amor pasa tiempo de esa ignorancia y va agarrando todo y va agarrando y deteniendo tu crítica y tu burla. Y te dice, pero yo soy el que te amo. Y yo no soy culpable de tu enfermedad, fue Adán. Y yo no soy culpable de que te odien ni de que te olviden en el momento del necesario. Yo no te olvido, yo estoy aquí. Así que bendita soledad, bendita circunstancia, bendito problema que me hizo voltear a ver a Cristo y encontrarle en Él mi Salvador, mi verdadero Padre y mi Maestro. Adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo pensaba que lo estaba destruyendo. El diablo estaba clavando su propia tumba, así como todo aquel que se burla de Cristo. Porque dice la Escritura, el que no cree ya ha sido condenado. Dicen, ¿cómo? ¡Qué malo! ¿Cómo que vas a condenar a él? Lo que pasa es que condenados ya están. Es como alguien que se está ahogando y se está ahogando y no quiere querer avientarle un rayo. Ya se está ahogando. Lo que pasa es que al no creer en la reconciliación, al omitir a Dios entre sus vidas, lo que pasa es que están rechazando la gracia y la única medio de salvación. Primera de Pedro 2:24, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fíjese cómo está citando Isaías 53. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley salvarnos, por cuanto yo era débil en la carne, no que la ley fuera mala, malo soy yo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que fue clavado en esa cruz fue el acta de decretos que nos condenaba. Y es increíble que haya tanta gente que dice hablar de Cristo y no entienden eso. Y siguen diciendo, tienes que ser bueno para salvarte. Y no entienden que el bueno fue el que dio su vida. Y que tú tienes que ser conmovido por ese amor y esa gratitud para que camines en la vida como alguien agradecido por el que lo dio todo, no por miedo. El que busca ser bueno por ganarse un cielo es un hipócrita. El que busca hacer el bien por miedo a la consecuencia es un cobarde. Pero el que ha nacido de nuevo y ha sido conmovido y entendido el Evangelio y ha puesto sus manos en el Rey y ahora hace uso de su regalo, estamos agradecidos, conmovidos por el amor del que nos amó primero cuando nadie más nos amó. Entonces ahora caminamos con esa gratitud. Yo me acuerdo que cuando era niño me imaginaba la crucifixión y decía, Señor, ¿cómo hubiera querido estar ahí para ayudarte a cargarla? No, realmente eso lo tenía solamente lo podía hacer Él. Y por eso decía al Pedro, déjame lavar tus pies. No, es necesario que yo te lave a ti. Él la cargó por mí. Yo no había nada que pudiera hacer. Pero ahora yo puedo hacer uso de ese llamado y decir, yo debía haber muerto en tu lugar. Tú, en lugar de usar una corona, usaste la cruz para coronarnos a nosotros con tu justicia. No lo merecemos, Señor. Ahí está la gracia. No lo merecemos, pero lo hizo por amor. Así que anulando, dice Colosenses, el apóstol Pablo 2:14, anulando el acto de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz.
Por último, una de las últimas es: tengo sed. Juan 19:28. Citando a Salmo 22:15: como una arcilla se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 66:21: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron beber vinagre. Eso fue lo que le ofrecimos al rey. Cuando él pidió agua, le dimos vinagre. Cuando él dice: en mi alimento pusieron hiel. Hiel es una sustancia amarga. Él, el alimento que nos da es su carne, su conocimiento, su amor, su entrega, la cual es: qué dulces son para mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Él vino a traer salvación y nosotros le dimos hiel, le dimos vinagre. Pues aún hay tiempo para que tires el vinagre al piso y decirle: perdóname, Señor, porque su sed era real. Él era verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. Él buscaba un auxilio. Vinagre le echaron. Vinagre le dieron a beber cuando el vinagre no hidrata. Un acto más de burla. Algunos dicen: no, es que el vinagre tiene efectos para tratar de sedar. No es cierto. Eso es una mentira horrible. Eso fue un desprecio. A lo mejor había algún mito por ahí, pero el vinagre, pues al darle a uno que se está muriendo, a lo mejor puede funcionar como un desinfectante débil, pero no iba a quitar el dolor. Fue una burla más. Adelante. Pero es cuando dijo: tetelestai, consumado es, dijo el Señor. Tetelestai estaba en un recibo de los romanos cuando la deuda había sido pagada. Como ahorita cuando acabas de pagar un crédito te dan un acta. Así es, esa acta es un tetelestai, que la deuda fue pagada por completo, porque Él cargó el precio de la antibendición arónica. Él cargó todo, en todos los sentidos, desde los físicos hasta los espirituales. Y dijo: consumado es, ya está pagado. Ya está pagado el precio. El precio fue la cruz. La resurrección fue consecuencia de su acto de poder, pero la crucifixión fue el rescate y la salvación. Así que les invitamos, hermanos, 1 Corintios 5:7: deshágase de la vieja levadura para que sea masa nueva. Aquellos agarraron la masa que tuvieron y se fueron y era un símbolo y festejaban. No. Ese pan tírenlo a la basura. Mejor deshágase de la vieja levadura, del viejo hombre. Arrepiéntese y di: Señor, hazme una masa nueva, un hombre nuevo. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Él es el verdadero Cordero, nuestra verdadera Pascua. Lo que todos esos animalitos no pudieron hacer, que es quitar la condenación, Cristo lo hizo, presentándose no en el lugar ese que ellos llamaban santísimo, sino en el verdadero, en un templo no hecho de manos. En el reino de los cielos se presentó Él como sumo sacerdote, y también se fue la luz en ese tiempo. Como sumo sacerdote y a la vez como Cordero Pascual para pagar el precio de nuestro pecado. Por tanto, leamos juntos, Romanos 8:1, leamos juntos, con la mente, con el corazón y con la boca. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo creen? Entonces allá pasaremos, diremos: aquí estoy, Señor. Cuando ya se pase lista, lo haremos. Lo haremos cuando estemos en el reino de los cielos. Diremos: aquí estoy, Padre, porque aquí está el fruto de la aflicción de tu alma, que yo haber sido rescatado por tu amor. Yo sí entendí, yo sí hice uso de tu sacrificio. Lo hacen ustedes también. Adelante. Así que, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dice Isaías, siglos antes de Cristo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad, por más que lo quieran pintar ahí como un artista. No, eso a él no le importa. Él quería mostrar su belleza con su corazón, con su mensaje, con su entrega. Su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia le hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habitado en sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos.
Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y por sus llagas somos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Así como un cordero que es llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Eso fue lo que vio Dimas. Un hombre inocente, callado, que no volteó, no pagó mal con mal, ni aún en esa condición. Dijeron, en verdad, dijo Napoleón, y hasta Napoleón dijo, conozco a los hombres, y este no era un hombre normal, era Dios mismo. Dijo Napoleón, nosotros, Carlomagno, yo y otros, han conquistado y fundado imperios en base al terror, como Gengis Khan también. Jesucristo fundó su imperio en base al amor, y hoy todavía hay gente que da la vida por Él. Y aquí todavía vemos gente que daría la vida por Él. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión del pueblo. Se le asignó un sepulcro con los maldados, porque hasta la tumba fue prestada, y con los ricos fue su muerte. Aunque no combatió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia. ¿Aquí estamos, descendencia? Amén. ¿Aquí estamos? Amén. Prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Se abrió la puerta, vio la luz, se quitó la piedra. Por su conocimiento mi siervo justo justificará mucho y cargará con las iniquidades de ellos. ¿Quién dice amén? Amén. Y por último dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, citando un salmo donde él ya, la obra ya estaba hecha. Padre, aquí estoy, en tus manos entrego mi espíritu, y poco después su cuerpo fue muerto. Y entonces los judíos estaban preocupados que ya venía el Sabbat, y todavía estaban esos colgados y el revoltoso ahí en medio. Dijeron, no, mátalos ya, ve y quiebre las piernas para que terminen de morir. Y en eso se dieron cuenta que nuestro rey había muerto. El precio ya estaba pagado, ya no era necesario que siguiera sufriendo. Entonces nuestro rey ya estaba muerto físicamente. Y dijeron, no, pues él no le rompe nada porque él ya está muerto. Ya no es necesario acelerar su muerte, él ya está muerto. Y ahí se cumplió otra profecía, que ningún hueso de él se iba a romper. Entonces él murió antes, pero como quiera, para asegurarse, dijeron, clavemos la estaca por si acaso. De su estaca, de su costado, salió agua y sangre. Esa agua y sangre que simbólicamente representan los ríos de agua viva, de los cuales de él brotó nuestra salvación. Y aquel que se hubiera acercado y lo hubiera ingerido físicamente y no lo hubiera entendido, pasaría como el resto de los religiosos que están muertos en sus propias tradiciones. Pero el que entiende que está al alcance de esa agua de vida que sale de él por medio de la fe y la hace suya, tiene vida eterna. ¿Se entendió? Amén. Adelante. Para terminar, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena, o la religión tradicional cada domingo. Muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él no entró con sangre ajena, él entró con sangre propia. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, y su amor es suficiente. Si fuera necesario, su amor es suficiente para reconstruir la cruz cada día. Si lo hizo una sola vez, fue porque fue demasiado eficiente. Una vez y para siempre, como dice Hebreos, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, y lo estamos esperando con todo nuestro corazón y con toda nuestra alegría, con todo nuestro amor, anhelando ese momento donde Él vendrá por segunda vez y agarrará a su iglesia. ¿Cuántos de ustedes lo esperan? Amén. ¿Lo esperan? Lo esperan con miedo,
lo esperan con amor, lo esperan con paz, lo esperan con hambre y sed de justicia. Bienaventurados ustedes. Pero ahora sin relación con el pecado, para salvar a lo que le esperan. Así que, mis hermanos, para cerrar, denme oportunidad de que hagamos una última canción para irnos.